Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal, en este caso con un video tutorial en el que nos centraremos en determinar o en obtener la fórmula molecular de un compuesto desconocido que sabemos, sin embargo, está formado por carbono, hidrógeno y nitrógeno. La operativa es bastante sencilla y además prácticamente idéntica a la que ya hemos hecho, la que ya hemos utilizado para resolver otros problemas que están también en el canal, o sea que os remito a ellos para que repaséis un poco cuál era el procedimiento base. La única diferencia va a estar con respecto a esas actividades que ahora no solamente vamos a someter a la sustancia a una combustión, sino que también la vamos a vaporizar. La diferencia va a radicar en que esa vaporización me va a permitir trabajar con esa sustancia en forma de gas y por lo tanto voy a poder utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para poder determinar algún tipo de dato a la hora de obtener la fórmula molecular, como por ejemplo la masa molar real de esa sustancia. Bien, iniciemos el estudio con el análisis del proceso de combustión. ¿Para qué me va a servir el análisis de este proceso? Pues para determinar los gramos que hay de carbono, hidrógeno y nitrógeno en mi muestra. Todo el carbono que tiene esa muestra se ha convertido en CO2, todo el hidrógeno se ha convertido en agua y todo el nitrógeno se ha convertido en dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, haciendo unas proporciones sencillas, puedo determinar qué cantidad de carbono, hidrógeno y nitrógeno tiene mi sustancia desconocida. Empezamos con el CO2. Pues si en 44 gramos de CO2, que es la masa molar del CO2, hay 12 gramos de carbono, pues en los 2,4 gramos de CO2 que obtengo tras el proceso de combustión, habrá X gramos de carbono, es decir, 0,65 gramos. Procedemos de forma parecida con el agua. Si en 18 gramos de H2O, que es la masa molar del agua, hay 2 gramos de hidrógeno, pues en 1,4731 gramos de agua, que es lo que se obtiene tras el proceso de combustión, existirán X gramos de hidrógeno. Operamos sin equivocarnos 0,164 aproximadamente gramos de hidrógeno. Y por último, procedemos de la misma manera con el dióxido de nitrógeno. Si en 46 gramos de dióxido de nitrógeno hay contenidos 14 gramos de nitrógeno, pues en 0,8236 gramos de dióxido de nitrógeno habrá X gramos de nitrógeno. Operamos, es decir, 0,25 gramos de nitrógeno. Y estas son las tres cantidades en las que se combinan estos tres elementos para formar dicha sustancia desconocida. A partir de esta masa en gramos podemos calcular la cantidad de sustancia, es decir, los moles de átomos de cada uno de estos elementos, y a partir de ellos poder determinar la fórmula empírica del compuesto. Bueno, comencemos con el carbono. Si dividimos 0,65 gramos de carbono, que es lo que contiene mi muestra, entre la masa molar del carbono, obtenemos 0,054 moles de átomos de carbono. Si procedemos de forma parecida para el hidrógeno, dividimos 0,16 gramos de hidrógeno entre la masa molar del hidrógeno, obtenemos el número de moles de átomos de hidrógeno que contiene mi muestra y de forma semejante procedemos con el nitrógeno. 0,25 gramos de nitrógeno entre 14 gramos por mol de masa molar, tenemos 0,018 moles de átomos de nitrógeno. Con estas cantidades ya podríamos montar nuestra fórmula empírica, porque sabéis que la relación en moles de átomos es la misma que en átomos. Sin embargo, vamos a convertir estas tres cantidades en números naturales. Para ello ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es dividir cada una de esas cantidades obtenidas entre la menor, que en este caso es 0,018. Pues esa cantidad la ponemos en el denominador y en el numerador colocamos cada una de las cantidades de moles que hemos obtenido y obtendremos aproximadamente 3 para el carbono, 9 para el hidrógeno y efectivamente 1 para el nitrógeno.
Por lo tanto, la fórmula empírica de mi compuesto desconocido sería C3H9N. Esta es la empírica, debemos de, a partir de ella, calcular la molecular. Para ello, seguimos con el mismo procedimiento con el que hemos trabajado en otras ocasiones, pero ahora la diferencia está en que no me dan la masa molar del compuesto real, sino que tengo yo que deducirla a partir del proceso de vaporización. Iniciamos, por lo tanto, el análisis del proceso de vaporización, en este caso, para determinar la masa molar real de la sustancia, considerando que como consecuencia de ese proceso de vaporización, esa sustancia se convierte o mantiene comportamiento de gas ideal. Yo puedo hacer uso de la ecuación de estado, que ya conocéis todos, que nos relaciona las variables presión, volumen, número de moles y temperatura. De aquí debo de sacar la masa molar real del gas, no está contenida como tal, pero sí de forma indirecta la tenemos contenida aquí, porque sabemos que la masa molar de una sustancia no es ni más ni menos que su masa entre el número de moles. Por lo tanto, si yo despejo N, lo que obtengo es masa entre masa molar. Esta relación la puedo sustituir aquí, en la ecuación de estado que yo acabo de escribir. Luego puedo despejar el valor de la masa molar simplemente como estáis viendo. Bien, todos estos datos los conozco. La masa que vaporizo son 10 gramos. Ya sabéis que R constante, es la constante de los gases. La temperatura me la da el enunciado. La presión me la da el enunciado. Y el volumen que obtengo como consecuencia de ese proceso de vaporización, pues también me lo da el enunciado. Por lo tanto, solamente tendría que sustituir y operar sin equivocarme. Antes tendría que hacer un cambio de unidades porque os recuerdo que si el valor de la constante de los gases lo expreso, o el valor que utilizo de la constante de los gases, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, pues la temperatura debe ir expresada en Kelvin, evidentemente, y la presión debería de ir expresada en atmósferas, que ya está. Por lo tanto, solamente tendría que sustituir. Vamos a ello. 10 gramos. Vamos a quitar la unidad por 0,082. La temperatura, ya sabéis que para convertirla en Kelvin simplemente sumo 273. Todo esto lo divido entre la presión, que hemos dicho que es 1,5 atmósferas, multiplicado por el volumen que ocupa, en este caso es 5,76 litros. Pues bien, operando obtengo un valor de 59,12 gramos por mol aproximadamente. Esta es la masa molar real del compuesto. Tengo que compararla con la masa molar de la fórmula empírica que he obtenido en el apartado anterior y determinar si se trata de la misma cantidad, en cuyo caso podemos concluir diciendo que la fórmula empírica y la molecular coinciden. Bien, la fórmula empírica que obtuvimos en el apartado anterior, C3, os recuerdo que era C3H9N. Vamos a calcular la masa molar de esta fórmula empírica. 3 por 12 más 9 más 14, tenemos aproximadamente 59 gramos mol y vemos que es aproximado al valor obtenido como consecuencia de la aplicación de la ecuación de estado de los gases. Luego puedo concluir diciendo que efectivamente la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular del compuesto, es decir, C3H9N. Bueno, esto es todo de momento, espero que no hayan quedado dudas y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Hasta ahora.